Buenas noches, buenas noches a todos. Ya está aquí, ya está Pavel, con razón. Buenas noches a todos. Estamos hoy miércoles ya 27 de abril de 2022 en el diálogo constituyente número 50 con el tema de seguridad pública. Corresponde ya a la parte prácticamente final de la nueva constitución y ya estamos en el título 9 de 11, que es seguridad pública. Este título tiene dos capítulos, uno es seguridad pública y el Ya. otro es la Guardia Nacional, que veremos la próxima semana. Pues, ¿cómo ves, Otilia, que ya estamos terminando estos diálogos constituyentes? A Pues más tardar en 3 semanas estaremos terminando el libro y luego algunos repasos. ¿Cómo ves? pues nos ha llevado prácticamente un año, pero ha sido, yo creo, muy fructífero todo este camino que hemos recorrido. Y bueno, el tema que nos toca hoy, el capítulo 1, que es la seguridad, pues es muy importante en especial para las mujeres, como tú lo decías. Por ahí hay un grupo de mujeres taxistas que ofrecen sus servicios. No sé si les mandé en todos los chats este dato, porque creo que sí es muy importante en estos momentos. Y cuando entre en vigor nuestra constitución, no va a ser así. Vamos a cambiar esto. Sí, tiene que haber otro tipo de seguridad pública, que es lo Otro. que estamos pretendiendo. Fue muy lamentable todos los casos de feminicidios, particularmente ha sido impactante el caso de Devani, ¿verdad? Sí. Devani Escobar Vargas, que pues es sorprendente lo que pasó y que terminó desaparecida primero y luego la encontraron fallecida en una cisterna cerca de la Pero carretera de Monterrey a Nuevo creo Laredo. yo que hay algunos que se les da más difusión, pero creo yo que todos son importantes. Que conjunto con Devani encontraron otros, no recuerdo si 4 o 5 cuerpos más que no habían encontrado. Si no se presiona a la autoridad, no se dedican a buscar los cuerpos, o la gente, ojalá y los encontraran vivas, mejor que muertas. Sí, y si eso agrega lo que pasa en el transporte público, sobre todo en el norte de la Ciudad de México, también ya ves que las combis ahora llevan su cámara para grabar los asaltos frecuentes que hay, y pues en toda la República tenemos un gran problema de seguridad. Es una de las grandes pendientes de todos los gobiernos, incluyendo el actual, el tema de la seguridad pública. Entonces, pues vamos a ver este capítulo. Para eso tenemos tres distinguidos invitados, los tres guerrerenses, Otilia. Uno de Ah, mira, Chilpancingo, que es mi amigo Saúl Castro Hernández, que ya ha estado con nosotros paisanos. en otras ocasiones, en otros temas. Él es, bueno, tú lo vas a presentar, pero bueno, él es uno de los impulsores de la seguridad pública en Chilpancingo y de una ciudad de valores, ¿no? De la prevención, de la parte familiar también, los padres de familia. Otro de nuestros invitados es Carlos Pascual, que también es de Guerrero, ¿verdad? También está en Chilpancingo y pues él se conectó con nosotros a través del licenciado Eduardo Ceballos de Labra, que ya ha estado con nosotros en las dos sesiones anteriores y hoy también estará. Entonces, yo creo que tendremos muy buenas aportaciones. Como siempre, voy a comentar muy brevemente los artículos que vamos a revisar el día de hoy, que son del artículo 226 al 232. Son 7 artículos, a diferencia de otros capítulos que han sido un poquito más extensos. Este es más breve, ¿no? Rápidamente diríamos que el 226, principios, bases y funciones de la seguridad pública, es un elemento de definición. Voy a leer un fragmento solamente de ese artículo. La seguridad pública es una función a cargo de las asambleas políticas municipales, estatales y nacional, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para garantizar la efectividad de esta, así como la intervención profesional interdisciplinaria que se requiera y o la sanción de las infracciones administrativas en los términos de ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil,
Ya ves que ahorita está en discusión de si la Sí. Guardia Nacional se vuelve ya plenamente militar, que ya es medio militar. Aquí en esta Constitución es carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio del Pueblo y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, o sea, municipal, estatal y federal, deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Bueno, regulación en la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Inciso C, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. E inciso D, la participación y capacitación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y de las instituciones de seguridad pública. O sea, la comunidad estará involucrada. Artículo 227, Policía Municipal Preventiva. ¿Sí? Las asambleas políticas municipales elegirán al jefe de la Policía Municipal Preventiva, el cual durará 3 años en su encargo y podrá ser reelecto para un segundo periodo, así como revocado por la misma Asamblea en cualquier momento con base en las causas y procedimientos establecidos por la ley. La Policía Preventiva tendrá a su cargo la prevención e inhibición de los delitos clasificados como no graves, así como coadyuvar con las policías estatal y nacional en situaciones de flagrancia o a petición de alguna de estas. En el mes de enero de cada año, el jefe de la Policía Municipal presentará a la Asamblea Política Municipal el plan de seguridad pública para su análisis, modificación y aprobación. Jefe de la Policía Municipal deberá coordinar a los cuerpos de policía para cumplir cabalmente los planes aprobados, de lo cual presentará un informe detallado junto con el plan del siguiente año. O sea, hay un trabajo anual. Requisitos para el 228. Requisitos para ser jefe de la Policía Municipal. Podrá ser electo como jefe de la Policía Municipal. Para ser electo es necesario cubrir los siguientes requisitos. Puede ser mexicano, haber residido en el municipio durante al menos 5 años previos consecutivos, continuos, no tener antecedentes penales, haber terminado una licenciatura o equivalente, haber aprobado los exámenes psicológicos y de control de confianza, ser reconocido por su comunidad como una persona de moralidad, proba, honestidad y compromiso social. El artículo 229 es análogo al 227, pero ahora se habla de los consejos estatales de seguridad pública. Igual, la Asamblea Política Estatal convocará a los jefes de policía de los municipios del Estado para integrarlos como Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual elegirá al coordinador estatal de Seguridad Pública, quien durará en su encargo 4 años y solo podrá ser reelecto por un periodo similar. El municipal dura 3 años y el estatal 4 años. El Consejo Estatal de Seguridad Pública lo puede sustituir. La Asamblea Política Municipal, bueno, también hará un informe. Dice, en el mes de febrero, o sea, los municipales serán en enero y los estatales en febrero de cada 2 años, el Consejo Estatal de Seguridad Pública presentará a la Asamblea Política Estatal el plan de seguridad pública bianual para el estado respectivo y también el informe del bienio anterior, ¿no? La policía, el artículo 230, Policía Estatal. El coordinador estatal de seguridad pública es el jefe de la Policía Estatal, quien se encargará de prevenir e inhibir los delitos graves que no sean parte de grupos delictivos organizados, contando para ello con la colaboración de las policías municipales. La Policía Estatal debe colaborar con las policías municipales y o con la Policía Nacional en casos de flagrancia o a petición de alguna de ellas. Todo eso se tendrá que regular en una ley especial, ¿no? Artículo 231 y penúltimo de los que vamos a ver el día de hoy, Consejo Nacional de Seguridad Pública. La Asamblea Política Nacional convocará a los coordinadores estatales de seguridad pública para integrar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual elegirá al coordinador nacional de seguridad pública, quien durará en su encargo 6 años y podrá ser reelecto solamente para un periodo similar. Igual, en este caso va a ser trianual la planeación y habrá un informe y un proyecto y un informe cada 3 años.
Y finalmente el 232, Policía Nacional. El Coordinador Nacional de Seguridad Pública debe ser el jefe de la Policía Nacional encargada de prevenir e inhibir los delitos de grupos organizados, o sea, delincuencia organizada. Y ese es lo que está en el proyecto constitucional hasta ahorita, a reserva de que lo que nos van a aportar nuestros invitados del día de hoy. Entonces, como habíamos comentado, empezaríamos con nuestro invitado especial, Saúl Castro Hernández, desde Chilpancingo. Antes de darle la palabra, le pido a la compañera Otilia Valdés que haga una presentación de Saúl Castro, por favor. Pues nuestro compañero Saúl Castro Hernández es originario y vecino de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Es el segundo hijo de una familia con vocación de servicio expresada en el ámbito empresarial. Creció en la cultura del esfuerzo, del trabajo y del conocimiento. De formación profesional es ingeniero de alimentos, egresado de la UNAM. De la UAM, Iztapalapa, perdón. Tiene una actividad empresarial independiente. Identificado con las necesidades de su comunidad, se ha sumado voluntariamente a diferentes causas, participando como presidente del Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, miembro del Club Rotario Congreso de Chilpancingo y del Club Rotario Chilpancingo AC, consejero del Centro de Integración Juvenil, fundador de la organización Valores por la Vida, en la cual desarrollamos la metodología del sistema de reingeniería humana para la reconstrucción social, que ha servido como estrategia pedagógica del programa Ciudad de Valores, actualmente presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familias de Guerrero, ASEI, con la que bajo el patrocinio y fundación de Walmart se lleva a cabo el programa Barriga Llena, Corazón en Paz, atendiendo a más de 5,000 familias en el estado de Guerrero. Con esta asociación se busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños y adolescentes a través de la capacitación a las madres y padres de familia, especializado como psicoterapeuta humanista, contando con diversos diplomados en el desarrollo del potencial humano, co-creador del programa Educación Continua para Padres, que a través de la capacitación a los mismos busca contribuir a disminuir los índices de violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres en el hogar, favoreciendo así el derecho a llevar una vida libre de violencia. Preside los trabajos de coordinación y participa en la elaboración del Plan Anual de Trabajo, en la elaboración de estrategias que nos permiten alcanzar las metas planteadas. Actualmente ha participado en el gobierno de la gente de su propio municipio, primero como coordinador de programas especiales para el desarrollo de las personas y actualmente como coordinador general de la prevención de delitos del Ayuntamiento de Chilpancingo, donde con programas de desarrollo humano, reconstrucción de tejido social y rescate de espacios públicos, buscan construir el camino hacia la paz. Promotor de la instalación Centro Municipal para la Prevención de las Violencias y la Construcción de la Paz en Chilpancingo, Guerrero. Está con ustedes el licenciado Saúl Castro. Adelante, Saúl, puedes empezar. Tienes unos 15 minutitos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Lalo, siempre un gusto participar. Otilia, gracias por la presentación. Bueno, actualmente ya en esta administración municipal no estamos colaborando de manera directa, pero bueno, es la experiencia que tuvimos, que vivimos, precisamente el estar al frente del área de prevención del delito. Experiencia que sin duda alguna nos dio la oportunidad de ver otra cara de la moneda en este tema tan delicado que es precisamente la seguridad pública, como es marcada aquí en la Constitución 2021, pero que actualmente ya ha cambiado de nombre, al menos aquí en Chilpancingo, ya se lleva
nombre, como he visto también en muchos otros lados de la República, de seguridad ciudadana, se transforma más el ciudadano en el centro de la proveeduría de este servicio. Es decir, ahora se enfoca a prevenir la violencia, a prevenir los delitos contra el ciudadano específicamente. Entonces, este cambio obedece también a una visión en la cual se aperturan precisamente políticas que van enfocadas a prevenir más, a desalentar más la participación en este contexto y atendiendo de alguna manera los orígenes de lo que pudieran ser las motivaciones de la violencia y de la delincuencia. Entonces, por ahí es como se está trabajando ahorita en este sentido. Y bueno, yo creo que de antemano el hecho de manejar, como lo propone la Constitución, a partir de consejos, ya es una variante muy amplia, ¿no? O sea, quizás como tal no se han conformado, quizás como tal no están operando de esa manera, pero es una obligación municipal, es una obligación estatal conformar los consejos de seguridad ciudadana. Esa es una obligación que está enmarcada, que está indicada, ¿sí? Que tienen que conformarse los consejos municipales y estatales, inclusive los nacionales. ¿Por qué se hace esta situación? Precisamente por aperturar estos espacios a la sociedad civil. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? Bueno, que la sociedad civil todavía no está en una condición de madurez, todavía no ha alcanzado un nivel de madurez que permita que nuestra participación como ciudadanos en los diferentes consejos ciudadanos que están conformados en las diferentes secretarías cobre un verdadero valor, cobre una verdadera eficacia. Son muy pocos los que tienen el nivel de profesionalización requerido y que de esa manera podrían coadyuvar de una manera más efectiva. Yo creo que ese es el gran punto, ¿no? El gran reto a vencer, que los consejos de participación ciudadana realmente sean más profesionales, que estén mucho más enfocados al quehacer del área donde se esté participando. Eso es bien importante, ¿no? Que se logre este asunto. Sin embargo, también quiero resaltar que el hecho de los requisitos en algunos casos también se están trabajando. Por ejemplo, el hecho de que las gentes, quienes se incorporan a estos cuerpos de seguridad, tienen que aprobar forzosamente exámenes de confianza. Es un requisito. Ya hoy día no es como antes que cualquiera decían, bueno, pues mete al compadre, mete al vecino y que sea el policía de aquí de la colonia. Hoy no, hoy tiene que cumplir precisamente con estos requisitos que están marcados. Si no pueden aprobar, si no las mismas instituciones de seguridad no pueden contratarlos. Y bueno, eso es algo que cabe mucho pues en lo que se ha avanzado en este sentido. Habrá que ver, yo creo que la parte ética, la parte de transparencia, la parte de rendición de cuentas es importantísima, definitivamente es importantísima. La evaluación que se esté haciendo es importantísima. Existen los órganos que hacen este tipo de evaluaciones a las instituciones de seguridad pública, pero que creo yo nuevamente que el hecho de los consejos o de los observatorios ciudadanos vuelve a ser importantísima. Es decir, al parejo de lo que se está proponiendo aquí como consejos municipales, estatales y nacional, sin duda alguna ese es el fundamento, ¿no? El profesionalizar a la ciudadanía y permitir pues una mayor injerencia en estos temas. Tema importantísimo, yo, funciones de policía preventiva. ¿Cuáles son las funciones realmente de la policía preventiva? Y ahí es donde creo que la política pública tiene que ir más allá todavía. Sí hay las posibilidades, sí están los esquemas. Nosotros trabajamos muy fuerte para conformar lo que llamamos el Centro Municipal para la Prevención de las Violencias y la Construcción de la Paz. Prevenir el delito es un sentido muy legal que tiene precisamente que conformarse una serie de conductas que enmarquen
lo que viene siendo el delito. Pero la violencia como tal, que poco a poco se ha ido también enmarcando, va más allá. Hoy nosotros nos percatamos que mucha de la conciencia social en cuanto a darse cuenta por qué vivimos con inseguridad, tiene mucho que ver, sobre todo con los vecinos. En general es un conflicto que salta muchísimo, donde los mismos vecinos todavía siguen creyendo que sus derechos pueden estar por encima de los derechos de los demás o por los derechos de la comunidad. Y es ahí donde vamos viendo cómo se afecta la paz, la seguridad, la tranquilidad de un entorno. Y cómo muchas veces los vecinos se retiran del área común, es decir, de las calles, de los parques, de los espacios públicos, se retiran porque van entendiendo que hay un vecino que es el que domina, que es el que controla, que es el problemático, que es el que le hace la vida de cuadritos a los demás. Y curiosamente, a pesar de que pueda ser uno solo, el grueso de los vecinos dicen, ¿para qué tenemos problemas con él? Mejor nos recluimos, mejor nos apartamos, mejor nos hacemos a un lado, mejor desatendemos el asunto tal cual como se está planteando. Entonces, esa es una parte muy triste, porque aún siendo más los que tengan la razón, los que tengan el derecho de su lado, prefieren hacerse a un lado porque la autoridad a veces no resuelve. La policía preventiva, ese contacto debe tener esa manera de integrarse con los problemas que están ocurriendo en el territorio en todo momento. Esa presencia social. Ahora, nosotros manejamos, y creo que esto es algo que se debe de manejar mucho, precisamente las alianzas. Las alianzas son las que van a permitir una prevención efectiva. Entonces, la Policía Municipal Preventiva, su función es hacer alianzas con las diferentes instituciones que cuente su municipio. Y esto implica no solo a las instituciones de gobierno, sino instituciones de todo tipo. Por ejemplo, aquí vale la pena pensar en esos grupos sociales, como algunos que mencionaban, los que he participado, como los clubes rotarios, ¿sí? Pero están los clubes rotarios, los clubes de leones y muchas otras instituciones que son grupos inclusive a nivel internacional, pero más allá de eso hay grupos locales, hay organizaciones de odontólogos o barras y colegios de abogados, de contadores, en fin, hay una serie de organizaciones de la sociedad que están organizadas y que si de alguna manera la Policía Preventiva Municipal, el área de prevención del delito, como se llama todavía aquí en Chilpancingo, busca esa interacción con estas esferas y con la academia, aunque sea, y digo aunque sea porque por desgracia miran a la institución educativa de iniciativa privada como algo menor y a veces no le dan la importancia. Pero yo les quiero decir que muchos de los proyectos que nosotros trabajamos, los trabajamos con jóvenes de servicio social o de prácticas profesionales que estaban inscritos en ese momento, estaban como alumnos de instituciones de iniciativa privada. Y de verdad pudimos contar con esa amalgama entre jóvenes de la Universidad Autónoma de Guerrero, jóvenes del Tecnológico de Chilpancingo, jóvenes de diferentes universidades de iniciativa privada, y esto dio como resultado, pues, una gran amalgama, una gran experiencia en la cual jóvenes de un tipo, de una idiosincrasia, de una visión, de una formación académica, se juntaban con otros y entonces teníamos grupos multidisciplinarios de jóvenes aterrizados en el territorio. Esto es algo muy, muy bonito, muy importante. Se permite y se logra que los jóvenes también alcancen una sensibilidad más alta y no solamente se vayan con la mirada técnica de sus carreras, con la mirada profesional de sus carreras, sino entran con una mirada no solamente quizá dar un poquito de la policía municipal para que las policías y los cuerpos de seguridad hagan un trabajo muy de territorio y se tengan pues estrategias muy bonitas que pueden llevar a cabo la transformación paulatina de una comunidad en algo muy propositivo. Ese sería mi comentario en este momento y dejo la voz a nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Pues muy interesante lo que nos dices. Lógicamente,
en este proyecto constitucional tenemos previsto aspectos de cuestiones familiares, de apoyo y de atención a la vida familiar, a la pareja, a la escuela, ¿verdad? Que también es tan importante, y algo que tú señalas, que es las misiones culturales en todas las comunidades para formar, pues desde eventos artísticos que son tan importantes para la afectividad comunitaria. Y también lo que tú estabas comentando me hizo recordar un proyecto interesante que desarrollaron en Perú, que le llamaron el Serenazgo. Y el serenazgo pues estaba compuesto de serenos, no eran policías, sino serenos, así como en la antigüedad, los que daban la hora. ¿Se acuerdas que pasaban los serenos a decir la hora que era? Y los serenos en Perú son cuerpos disuasores que van y hacen conversación con los jóvenes, con las personas, se familiarizan y están al pendiente, y eso permitió disminuir de manera significativa la violencia cotidiana en Perú. Hay otro tipo de violencia en Perú que es política, que está más allá del serenazgo, pero lo que fueron las colonias, las comunidades, fue importante, ha sido importante. Entonces, pues muy en la labor que tú has estado desarrollando de tipo preventivo, y que también tiene que estar articulado con la vigilancia, con la policía, ¿no? Con este sistema que proponemos, que la asamblea municipal elija al jefe de la policía municipal, que tenga un cuerpo especializado, profesional, obviamente tendrá salario, y luego los municipales se formarán en consejos estatales de seguridad pública, pero de los policías municipales, y de los consejos estatales se formará el Consejo Nacional, ¿verdad? Entonces esa es la estructura con sus niveles, ¿no? Los delitos menores para los municipales, los delitos graves para los estatales, y los de delincuencia organizada para los federales. Bueno, vamos a continuar ahora, como habíamos previsto, con Carlos Alberto Pascual, a quien también le agradezco mucho que esté aquí presente, y le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que nos dé la semblanza de Carlos Pascual para darle la palabra a continuación. Por favor, Otilia. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Pensé que lo ibas a abrir. Ahora. Está cerrado tu micrófono todavía, Otilia. Sigue cerrado el micrófono de Otilia. Ahora sí. Perdón. Bueno, pues el licenciado Carlos Alberto Pascual es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. También tiene un diplomado internacional realizado en Costa Rica sobre el Código Procesal Civil, aspectos prácticos para litigar. Ha sido profesor invitado a nivel licenciatura y posgrado en una gran cantidad de universidades. Ha desarrollado su práctica profesional como abogado en Linares y Asco, que es una firma muy prestigiada, donde ha adquirido gran experiencia. Ese trabajo ha compaginado con la práctica de la docencia en diferentes universidades. Actualmente pertenece al Comité de Medios en el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Asociación Civil. Cuenta con varias obras jurídicas en coautoría. Fue coordinador nacional del Departamento de Investigación de la Federación Latinoamericana de Abogados Criminalistas y Criminólogos, AC, FELAC, AC. En la FELAC ha desempeñado el cargo de delegado estatal en Guerrero. Es también articulista y colaborador invitado en revistas nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en la revista especializada de Derecho Procesal y Penal. También en la revista del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho. Algunos artículos, bueno, así son diversos artículos. Con ustedes, pues, el licenciado Carlos Alberto Pascual,
Puede iniciar, licenciado, tiene 15 minutos. Muy amable, maestra Otilia, muy amable, maestro Eduardo Murueta. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a proyectar algo, creo que se puede, ¿verdad? Para efecto de darle una dinámica diferente. Sí, claro. Coincido plenamente con lo que acaba de mencionar el licenciado Saúl. Hoy nuestro país, hoy este proyecto de constitución que leí hace unos días y que vamos a analizar a continuación, pues requiere un mejor sistema operativo de seguridad pública. Efectivamente, coincido en que el municipio es la célula más importante del federalismo. Coincido también en este proyecto en que hay que buscar cambiar el presidencialismo, es el punto con el que más coincido ideológicamente, y coincido también con que debemos transitar a una justicia participativa, una justicia abierta, una justicia restaurativa, una justicia alternativa y obviamente nuestra justicia en sentido amplio que imparten las instituciones del Estado. En ese sentido, pues vamos a interpretar algunos artículos del 226 al 232, como bien lo señaló ya el maestro Murueta, y hay que hacer énfasis, maestros, licenciados, público que nos acompaña, doctores, en que México ha sido criticado, obviamente, ¿no? Hay que entender a la seguridad pública y me voy a enfocar en la seguridad pública como parte importante del sistema penal actual y el sistema penal que se está previendo en esta constitución, en esta nueva constitución 2021. En ese sentido, hay que señalar que la crítica ha venido de diferentes espacios a nivel internacional, desde obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus sentencias, son muchas ya, al Estado mexicano, obviamente desde las organizaciones internacionales, obviamente de las propias organizaciones sociales, y nos han dicho una frase que en lo particular me gusta compartir. Dice que en México, más que leer y violarlos, refiriéndose a los derechos humanos, es preferible leer y protegerlos. El derecho penal es casi siempre un lugar donde los derechos se leen y luego los derechos no pueden cumplirse o no se respetan ni protegen. Esta frase es importante porque leo la Constitución y me doy cuenta que a razón de que no haya hecho una buena lectura, me doy cuenta de que no se contemplan el sistema de garantías y derechos humanos. Se contempla un sistema de garantías, sí, pero en una primera crítica que podríamos hacer es que hay que agregar esa parte. El principio de los derechos humanos en esta Constitución debe quedar bien precisados esos principios que hoy tenemos en la Constitución actual, ¿no? ¿A qué me refiero? Los principios de interdependencia, de universalidad, de progresividad, etcétera. Y obviamente las garantías para su protección. En ese sentido, el artículo 2026 de esta nueva Constitución prevé principios, bases y funciones de la seguridad pública. Dice este artículo que la seguridad pública es una función a cargo de las asambleas políticas. Ya la misma Constitución prevé la forma de elegir a esta asamblea política, municipales, estatales, nacionales, que comprenden la prevención del delito, la investigación y persecución para garantizar la efectividad de esta. En principio, me gusta que la Constitución adopta un sistema de justicia de corte acusatorio y oral. Sigue la línea que se lleva en el artículo 203 de esta Constitución. Se prevé un sistema de justicia, dice el 203, el proceso judicial debe ser acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y me gusta también que vuelve a tomar los objetos y fines
que hoy contempla el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20 de nuestra Constitución Política. Me gusta que adopta estos objetos, ¿no? El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar el responsable tenga una sanción y el tratamiento que corresponda y que los daños causados por el delito se reparen. Me gusta que se haya adoptado esta parte, pero hay que entender qué es el sistema penal en su conjunto. Un sistema penal que, a decir de los grandes tratadistas, no es otra cosa más que un conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. Y este punto ustedes lo tocaban hace un momento. No nada más veamos el caso que ahorita se está pues en los medios, ¿no? Difundiendo. Hay que analizar, y decía un maestro, basta con hojear un periódico para darnos cuenta de la realidad social. En ese sentido, el sistema penal lo van a incorporar o lo van a formar una serie de agencias, ¿no? Exclusivamente penales. Y aquí entra la parte operativa precisamente, una parte importante. Policías, servicios penitenciarios, tribunales penales, órganos políticos de interior y obviamente seguridad e inteligencia, entre otros. Otros participan, dice este concepto, del poder punitivo, pero sus funciones son más amplias, como las agencias políticas, los poderes ejecutivos, legislativos, la agencia de reproducción ideológica, entran aquí en las universidades, facultades, academias, la cooperación internacional, las agencias de países, acreedores que financian programas entre países, etc. Este es un concepto que hay que tener presentes porque hay que entender primero qué es el sistema penal, para entender lo que se busca en esta Constitución con este sistema penal acusatorio oral. El sistema penal acusatorio oral no es otra cosa más que el procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal y que obviamente se van a buscar estos fines como lo son, pues obviamente el esclarecimiento de los hechos, principalmente, proteger al inocente, sancionar al culpable, la reparación del daño causado para las víctimas. Y en este sistema penal acusatorio que está vigente en México, las audiencias son 100% públicas. Es un sistema de audiencias que se van a guiar bajo un instrumento, una característica principal que es la oralidad y que va a buscar la tutela de los principios del sistema. Todas las audiencias se videograban, facilitando la transparencia en la actuación de jueces y partes. Estoy dando un concepto de lo que es el sistema penal acusatorio oral, en los que casos permitidos por la ley ofrece la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes para solucionar el asunto antes de la sentencia. Un último principio que se incorpora al actual sistema de justicia penal es el principio de alternatividad, establecido hoy en el artículo 17. Se le va a dar preferencia a los acuerdos entre las partes, a la amigable composición entre las partes, por encima incluso de un procedimiento judicial. Esto no pasaba en México y es un aspecto importante. ¿Por qué estoy hablando de esta cuestión, ¿no? De la estructura de lo que es el sistema penal acusatorio oral? Porque hay que entender que la seguridad pública es la parte operativa del sistema penal acusatorio. Y hay que entender que el sistema penal acusatorio tiene una parte normativa. Y si en esta Constitución se busca adoptar como sistema de justicia de corte penal acusatorio oral, debemos de diferenciar esta parte, ¿no? El sector operativo, la actual ley general de seguridad pública tiene 152 artículos. Está muy bien, es muy bonita, ¿no? Decía García Maínez, el derecho, una cosa es el derecho vigente y otra cosa es el derecho positivo. Son 152 artículos. En apariencia se escuchan bien. Hay un montón de protocolos hoy que se aplican
para la actuación de policías. Prueba de ello es de que la criminalística está normativizada, está regulada en un protocolo de actuaciones, pero lamentablemente la falla está en precisamente la capacitación. El compañero Saúl hablaba de algo bien interesante, la profesionalización. Dice él, es que hoy hay exámenes de control y confianza. Pero esto va más allá porque la capacitación de las diversas policías que intervienen en una investigación criminal debe de cumplir con lo que establece hoy nuestra Constitución Federal, y obviamente en este proyecto también se adoptan ciertas obligaciones para los policías. Grosso modo, el sector operativo está estructurado del sistema penal acusatorio bajo un sistema nacional de seguridad pública, el encargado de la prevención del delito. En esta Constitución se prevé que la investigación del delito siga en manos de lo que se denomina el Ministerio del Pueblo, y sigue mencionando que corresponde al Ministerio del Pueblo, dependiente de la Procuraduría Nacional de Justicia, y a las policías, las cuales actuarán bajo una conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Eso lo dice el artículo 202 de esta nueva Constitución mexicana. Aquí hace falta también la cuestión de los servicios periciales, ¿no? Hay que entender que hoy existe una trilogía investigadora, debe de existir una trilogía investigadora, sí, bajo el mando de un órgano de investigación o de persecución de delitos, como lo es el Ministerio Público y como lo prevé esta norma, ¿no? El Ministerio del Pueblo, pero debe de haber una profesionalización, ¿no? Debe de existir una policía bien capacitada, deben de existir peritos profesionales, expertos en las ciencias forenses, y que van a estar guiados bajo la investigación del Ministerio Público. Eso mismo lo contempla nuestra Constitución en el artículo 21. Y también nuestro sector operativo del sistema de justicia penal acusatorio contempla una parte de la Procuración de Justicia, ¿no? Y aquí se encuentra el Ministerio Público, los servicios periciales y las policías, ¿no? Y obviamente una parte en cuanto a la Administración de Justicia, están todos los órganos jurisdiccionales. Y la otra parte del sistema penal acusatorio y oral es obviamente el sector normativo. Tenemos muchas leyes a nivel constitucional, reglamentarias, tenemos muchas leyes a nivel entidades federativas, tenemos muchas leyes orgánicas, solamente por poner un ejemplo, 32 leyes orgánicas actualmente que regulan a las fiscalías, y tenemos también leyes, un Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente. Esto lo hago para efecto de lo siguiente. Dice el código, el artículo 226, sigue diciendo, así como la intervención profesional interdisciplinaria que se requiera y o las sanciones de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias de la Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Este es el punto toral, compañeros. Respeto a los derechos humanos. En la investigación de los delitos se cometen diversas violaciones a los derechos humanos, no solamente en sede ministerial, sino que también hablemos de una sede judicial. Pero para efecto de la investigación de los delitos se tiene que tener en cuenta la profesionalización. No basta con que el policía pase un examen de control y confianza, debe de ir más allá, debe de conocer, debe de saber cómo va a actuar ante un hecho, un presunto hecho delictivo. Tenemos entonces una definición de seguridad pública
podría ser la siguiente. ¿Qué es la seguridad pública? Una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas, en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública menciona, al igual que este proyecto de constitución, que la seguridad pública es una función al cargo de la federación. Aquí lo que cambia es que va a estar a cargo de una asamblea política. Ya lo decía el maestro Marcos, que va a estar a cargo de una asamblea política, pero ya no hablamos de una seguridad nacional, sino que hablamos de una seguridad civil, si mal no recuerdo. Es lo que dice esta norma. Lo cual me parece ad hoc, siempre y cuando, obviamente, hay que ver qué órganos van a vigilar el cumplimiento de esta asamblea política. Hay que ver cómo va a llevarse a cabo la estructura de este nuevo sistema basado en la seguridad, en la Guardia Civil, ¿no? Otro punto que podemos mencionar es que en este sistema penal acusatorio, las funciones policiales son diversas, ¿no? Desde que existe un policía primer respondiente, cualquiera de los 3 niveles de gobierno que va a conocer en un primer momento de un presunto hecho delictivo a través de una denuncia, a través de una querella o a través de cualquier otra forma en que se le dé la noticia criminal. También se encuentran dentro de este sistema penal acusatorio las famosas policías con capacidad para procesar, ¿no? El lugar de la intervención. También entran aquí las policías de investigación y obviamente las policías procesales. El artículo 132 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales contempla las obligaciones de los policías. En ese sentido, veamos que la seguridad pública es importante, no solamente durante la primera etapa de investigación criminal, sino que también vamos, por ejemplo, a la cuestión de las unidades de medidas cautelares, que también pues forman parte de la seguridad pública, entre muchas otras funciones. Creo que hasta aquí sería mi primer participación, compañeros. Muchas gracias, Carlos. Alberto, pues interesante tu planteamiento de cómo relacionaste el sistema acusatorio, oral o acusatorio. Fíjate que nosotros le estamos quitando en la medida de lo posible la palabra penal, porque no queremos que la justicia y la transformación esté basada en el castigo. Por eso hacemos muchas cosas de tipo preventivo, sí necesitamos vigilar, pero incluso a nivel de delitos menores, que serían los de carácter del fuero municipal, le llamamos nosotros, la justicia sería sobre todo tipo restaurativa, de trabajo comunitario, más que de privación de la libertad. Mientras que ya en el segundo nivel, los delitos graves son a nivel estatal, el fuero estatal, ya serían, sí implicarían privación de la libertad, pero con la idea de inhibir posibles la consecución de otros delitos y recibir un tratamiento especializado para sensibilizar a la persona y motivarla a disuadirla y dar garantías de que esa persona ya no cometería delitos en el futuro bajo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, interdisciplinario, con una garantía. Mientras se va instrumentando el proceso, la privación de la libertad estaría equivalente a como está actualmente en el Código Penal, estaría en lo que nosotros llamamos Código de Reinserción Social, en lugar de Código Penal, para quitar la palabra penal, lo punitivo. Y entonces,
en ese tiempo se harían toda una serie de tratamientos intensivos para regresar al interno, para regresarlo a la sociedad, con garantía de que no va a volver a cometer los delitos o no va a tener intención delictiva. En fin, entonces sería acusatorio y oral, pero no penal, pero sí para aclaración también lo de las asambleas municipales se forman con delegados de las asambleas comunitarias. Entonces, en cada comunidad, un poquito el modelo de Cherán, ¿no? En cada comunidad hay asamblea, mandan 3 delegados y hacen la asamblea municipal. De la asamblea municipal eligen 3 delegados para la asamblea estatal y de la asamblea estatal eligen 15 delegados para la asamblea nacional. Entonces, el poder está controlado por las comunidades, que son los que van eligiendo, que es la idea, que el poder popular, el poder del pueblo, el autogobierno, ¿no? Entonces, la policía estaría vigilada, los cuerpos policíacos estarían vigilados por las asambleas municipales, estatal y nacional, es decir, por el pueblo, ¿verdad? Más o menos así está el proyecto, pero creo que tus contribuciones es muy interesante, lo de los derechos humanos que dices que hay que remarcar, es muy, muy interesante. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro tercer invitado y después a los que deseen hacer uso de la palabra para comentar, ¿no? Como ya están levantando la mano el maestro Pedro Fidel, seguramente trae algunas cosas también muy interesantes, pero primero le vamos a dar la palabra a nuestro tercer invitado, que es el licenciado Eduardo Ceballos de Labra, también desde el estado de Guerrero, desde Acapulco. Pues bienvenido, licenciado, y le pedimos a la compañera Otilia Valdés que nos diga la semblanza, la presentación del licenciado Eduardo Ceballos. El licenciado Eduardo Ceballos de Labra es profesor en educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Se recibe en 1982, aquí en lo que era el Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Se tituló en 1992. Y su titulación fue por haber obtenido unas calificaciones excelentes. Tiene una maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Acusatorio por el Instituto Internacional del Derecho de Estado. Lo obtuvo en 2010. Tiene una maestría también en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado que se recibió en 2011. Tiene publicados 15 libros y diversos artículos en revistas de temas relacionados con sus estudios. Estos han sido publicados entre 2007 y 2021. Es autor de más de 200 reformas al Código Procesal Civil de Guerrero. Ha impartido gran diversidad de cursos de actualización en universidades e instancias de gobierno. Ha dado entrevistas de radio y ha presentado algunos libros por televisión. Domina varias áreas del conocimiento como gramática, computación, derecho en el área civil, penal, familiar y amparo, así como la docencia, la investigación jurídica y el quehacer legislativo en los temas de leyes, códigos, reglamentos y acuerdos. Ha recibido varios reconocimientos y honores por parte de instituciones y personajes públicos. Ha impartido gran cantidad de conferencias sobre las temáticas que domina en diversas instituciones. Ha tenido muchos resultados laborales exitosos, como la toma de acuerdos, elaboración de reglamentos en referencia a su área laboral. Es autor y corredor de innumerables leyes, corrector de innumerables leyes, códigos y reglamentos de las diversas dependencias del gobierno estatal. Realizó diversos trabajos para el licenciado Alberto López Rosas en su carácter de asesor legislativo de los subprocuradores. Recibió diversos reconocimientos y honores por parte de algunas instituciones y personajes públicos. Ha desempeñado gran variedad de trabajos como docente, como abogado, como asesor jurídico en diversas instituciones. Con ustedes el licenciado de Labra
perdón, el licenciado Ceballos. Puede empezar, licenciado, tiene 15 minutos, disculpe. Buenas noches. Respecto al artículo 226, reza: la seguridad pública es una función a cargo de las asambleas políticas, municipales, estatales y nacional, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para garantizar la efectividad de esta. Y yo pregunto, las órdenes de aprehensión entonces ahora serán ejecutadas indistintamente por estas asambleas políticas, municipales, estatales y nacional, o en su defecto serán ejecutadas por cualquier policía municipal, estatal o nacional, es decir, federal. ¿Dónde quedan entonces lo preceptado en el párrafo primero del artículo 21 de nuestra Carta Magna, el cual dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y aquí debe entenderse que a las policías ministeriales, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de en el ejercicio de esta función. Y más aún lo corroboro con el artículo 202 de este proyecto de Constitución, el cual dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio del Pueblo, dependiente de la Procuraduría Nacional de Justicia, y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. En esa tesitura, entonces, la investigación y persecución de los delitos ahora seguirá correspondiendo al Ministerio del Pueblo o a estas asambleas ya citadas en sus 3 órdenes de gobierno. Y más aún dice el 202, malamente: la remisión de los acusados ante los jueces. No se remiten, el Ministerio Público jamás remite acusados al juez. Todavía no se está en esa etapa procesal. Son indiciados son indiciados. Acusados serían en el supuesto de que fuese ya habido una audiencia intermedia en términos del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primeramente es indiciado, pudiera pasar a imputado, siempre y cuando, en términos del artículo 307 y correlativos del Código Nacional citado, se le formulara la imputación, porque pudiera incluso haber, en términos del 316, 317 y 318, pudiera haber auto de no vinculación a proceso y por lo tanto no habría imputación. Entonces, ojo con esas 2 situaciones. Segundo, retorno el 226. Bajo ese contexto, entonces, ¿cómo debe comprenderse este parámetro? Se le quita esa facultad al órgano del pueblo, al órgano del Ministerio Público del Pueblo, ¿o no? Artículo 227. La policía preventiva tendrá a su cargo la prevención e inhibición de los delitos clasificados como no graves. La prevención de los delitos no graves. Se me ocurre pensar que va una policía y ve la comisión de delitos graves. De acuerdo a este texto, la policía preventiva no estaría facultada para prevenir e inhibir este delito grave. Sí, supónganse, están habiendo balazos,
¿sí? Entonces va a significar que entonces la policía preventiva no está facultada, de acuerdo a este texto literal, para prevenir e inhibir delitos graves. Continúo. Dice en ese mismo artículo 227, la policía preventiva tendrá a su cargo la prevención e inhibición de los delitos clasificados como no graves, así como coadyuvar con las policías estatal y nacional en situaciones de flagrancia. La flagrancia está contemplada en términos de 148 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y dónde quedan los casos de urgencia previstos en el 150? En donde se requieren 3 supuestos para que se dé la urgencia. Que sea un delito grave, que por la hora o lugar no se pueda acudir a un juez para la debida solicitud de orden de aprehensión y que vayan hechos encaminados por parte del sospechoso a huir. Se deben cumplir estos 3 requisitos para que se dé el caso de urgencia previstos en el 150, que no está contemplado en el 227. 228. Requisitos para ser jefe de la policía municipal. En uno de los preceptos de aquí se aprecia específicamente en el inciso E que este aspirante a jefe de la policía municipal tenga que haber aprobado favorablemente los exámenes psicológicos y de control de confianza, en donde el control de confianza dice, ahorita lo vamos a ver más adelante, que puede estar en 3 niveles, a nivel municipal, estatal y federal. El control de confianza para efectos de economía, no hay control de confianza a nivel municipal. El municipio, las policías a nivel municipal y estatal se rigen por un órgano único, un solo control de confianza, ¿sí? Previsto precisamente en el secretario de Seguridad Pública a nivel estatal. Es el único que está facultado por ley en el estado de Guerrero para emitir estos, para realizar estos controles de confianza. Bien. Consejos estatales de seguridad pública, artículo 229. Cada asamblea política estatal convocará a los jefes de policía de los municipios del estado para integrarlos como Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual elegirá el coordinador estatal de seguridad pública, quien durará en su encargo 4 años y solo podrá ser reelecto para un periodo similar. 4 años va a tardar en su encargo. Actualmente los comandantes, los jefes de policía están eternamente. Su experiencia no se pierde. Con esta disposición, si únicamente van a estar 4 años y posiblemente otros 4, que realmente no serían 4, sino cuando mucho 2, ¿sí? Por virtud de que el periodo gubernamental es de 6 años, no se le puede imponer, no se le podría imponer llegado un momento al siguiente gobernador esta norma, porque él trae su propia gente. ¿Sí? Si van a ser reelectos periódicamente, si van a ser para un periodo determinado, serían a lo sumo 6 años, que es el periodo máximo de un gobernador. Periodo máximo. ¿Y qué va a pasar con este jefe de la policía al término de esos 4 años? ¿Va a regresar entonces como policía raso? Bien. 230. Policía estatal. La policía estatal debe colaborar con las policías municipales
y o con la Policía Nacional en los casos de flagrancia. Y reitero, ¿y dónde quedan los casos de urgencia previstos en el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Entonces, cuando se trate de casos de urgencia, no se va a acudir, Mr. X, con las 3 supuestos jurídicos ya que cité, está ya en una terminal de autobuses a punto de evadir la acción de la justicia y toda vez que se trata de un caso de urgencia, luego entonces la policía estatal o la municipal no podrá entonces intervenir, no lo podrá detener, únicamente porque aquí está especificando únicamente en los casos de flagrancia. Faltó los casos de urgencia. Luego dice, en los casos de flagrancia, grupos delictivos organizados. Busqué en toda la Constitución, en este proyecto de Constitución, y no encontré un concepto de grupos delictivos organizados. ¿Qué debe entenderse por grupo delictivo organizado? ¿Acaso es lo que hoy conocemos como delincuencia organizada? Y más aún, ¿cuál es la definición de acuerdo a este proyecto de Constitución de grupo delictivo organizado? ¿A partir de cuántos elementos lo integran? ¿Y qué actividades debe realizar? ¿Es de vez en cuando o es en forma cotidiana, en forma continua? ¿O qué? ¿Qué dice el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Dice, cuando tres o más personas se organicen, de hecho, para realizar en forma permanente o reiterada conductas por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Ese precepto debería ser citado en esta Constitución o complementado en alguna otra ley. Bien. Ahora, estos grupos delictivos organizados son los mismos que los grupos organizados que señala el 232 de esta misma Constitución. Ya me estoy adelantando. Entonces, grupos organizados o grupos delictivos organizados. De tal forma que si hay una diferencia, todo grupo organizado va a estar contemplado entonces en este paradigma, aun cuando no sea delictivo, que dice el 232 de este proyecto. Artículo 231, Código Nacional de Consejo Nacional de Seguridad Pública. La Asamblea Política Nacional convocará a los coordinadores estatales de seguridad pública para integrar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual elegirá al Coordinador Nacional de Seguridad Pública, quien durará en su encargo 6 años y podrá ser reelecto solamente para un periodo similar. El que sea un coordinador nacional, no encuentro, por más que busqué, no encontré hoy lo que pudiera ser un secretario de Seguridad Nacional que haya durado 12 años en su encargo. El presidente de la República, como el gobernador, ya traen a su gente de confianza y dice, tú vas a ser el secretario de Seguridad Pública en el ámbito correspondiente. Viene el nuevo titular, gobernador y presidente de la República, y no mantiene al anterior, ¿sí? Porque son puestos altamente de confianza. Cada quien trae a su gente netamente de confianza. Entonces, podrá ser reelecto para un periodo similar. Se le va a poder imponer, un gobernador le va a poder imponer, de acuerdo a esta ley, sigue manteniendo en el cargo a fulano de tal, que yo lo puse. Y lo mismo sucedería en el caso del presidente de la República. 31, pasamos al 232. Coordinador Nacional de Seguridad Pública debe ser el jefe de
la Policía Nacional encargada de prevenir e inhibir los delitos de los grupos organizados. Ya establecí qué debe entenderse por grupos organizados. Ahora, ¿dónde? Nada más entonces el Coordinador Nacional de Seguridad Pública va a encargarse de prevenir e inhibir los delitos de estos grupos organizados. ¿Y dónde quedan toda la gama de delitos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice al respecto? Artículo 51, las y los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal y nombra un sinnúmero de casos. Y ese nada más en la fracción primera, faltan las demás fracciones. Entonces, ¿dónde queda? ¿Quién va a comprender? ¿Quién va a conocer de estos delitos? Y en esencia, la Policía Federal conoce de los delitos a nivel federal, la Policía Federal conoce de los delitos federales contra las instituciones de gobierno, esencialmente. O cuando en los casos, entre comillas, cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal dice, MP, hágase cargo, violando la autonomía del actual fiscal general de la República. No, fiscal. Meternos en problemas políticos. ¿Sí? Pero hay un catálogo muy extenso en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, no todas las acciones corresponden a la delincuencia organizada. Es común, sobre todo en las colonias de la periferia, que 3 o más elementos hagan una extorsión, ¿sí? Son adolescentes, son adultos jóvenes, ¿sí? Van a un comercio y cometen el delito de extorsión. Y le dicen, ¿sabes qué? Vas a pagar cuota, lo que es el famoso derecho de piso. A partir de hoy vamos a estar pasando cada periodo, vas a dar tanto de dinero. Aparentemente ya está contemplado como delincuencia organizada. Sin embargo, esto no es competencia de las policías federales, ¿sí? Ni del Poder Judicial de la Federación. Es competencia del Estado, ¿sí? Otro caso. No todos los delitos de narcotráfico son competencia de las policías federales. El narcomenudeo son competencias de las policías estatales. En esa tesitura habrá que analizar mejor para que se redactaran mejor esos artículos. Esa es toda mi exposición. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Eduardo Ceballos de Labra. Muy importante su asesoría, sus contribuciones, como ha sido en las 2 ocasiones anteriores. Obviamente sí vamos a incluir lo de la urgencia, que entre nosotros no lo teníamos en cuenta, y vamos a precisar esto de la delincuencia organizada, cuándo se puede hablar de delincuencia organizada y cuándo es una cosa que, aunque haya sido colectiva, 2 o 3 o más personas, pudieran haber cometido un delito, pero sin ser delincuencia organizada, a pesar de haber colaborado en algún momento bajo una determinada circunstancia. En lo de las órdenes de aprehensión también yo creo que hay que precisarlo. La orden de aprehensión la emite un juez y la ejecuta, en este caso los ministeriales, con apoyo de los policías, de la policía municipal o estatal o incluso nacional o federal. Donde sí hay que quizá aclarar un poco
es que aquí ya no hay presidente, en esta Constitución no hay presidente ni gobernador, todo el titular del Poder Ejecutivo son las asambleas políticas. Así como actualmente el presidente pone al secretario de Educación Pública, ahora las asambleas políticas van a elegir al secretario de Educación Pública cubriendo algunos requisitos mínimos, y los policías propiamente dichos serán personas contratadas, seleccionadas con base en políticas de selección y de capacitación para las policías, pero lo que son, lo que sería actualmente el secretario de Seguridad Pública, el jefe, será el jefe de la policía, ese sería el, ay, ya se me había desconectado el licenciado Ceballos, ya lo estamos conectando. El jefe de la policía sí será electo por la Asamblea Política Nacional, que es la titular del Poder Ejecutivo. La Asamblea Política Nacional, sobre todo el coordinador general, duran en su encargo 4 años, ya no va a ser sexenal como hasta ahora en la nueva Constitución, sino que es de 4 años con la posibilidad de una reelección. Y por eso se está entremezclando aquí, pero ya no estaría el personal, el jefe de la policía ya no sería del gobernador o del presidente municipal o del gobernador o del presidente federal, sino que serían de la Asamblea Política Nacional, que es un cuerpo colegiado con delegados de las asambleas estatales, en su caso la nacional, y las estatales con delegados de las asambleas municipales y las municipales con delegados de las asambleas comunitarias. De tal manera que hay un involucramiento, pero bueno, todo lo demás, esto de algo que sí, yo creo que es muy importante, lo de los delitos federales, aparte de los grupos delictivos, habría que precisar que hay algunos delitos que son de carácter, o sea, que atentan contra la federación, no contra particulares, sino contra la federación, y esos tendrían que ser también incluidos en la parte de la Policía Nacional. Bueno, pues le agradecemos mucho, licenciado Eduardo Ceballos, la verdad es que nos da unas asesoradas muy importantes para la siguiente versión de la nueva Constitución mexicana. Abrimos ahora el micrófono para que participen nuestros compañeros. Está el compañero Irineo Pablo y luego el maestro Pedro Fidel. Adelante, Irineo, por favor. Y después Jesús García Gómez. No escucho. Irineo. Si Irineo no puede abrir su micro, le damos de entrada la palabra al maestro Pedro Fidel y después a Irineo y luego a Jesús García Gómez. Maestro Pedro Fidel. Bueno, ¿ya? Ya se oye. Permítame, maestro Pedro Fidel. ¿Ya? Adelante, Irineo, sí. Gracias. Desde Tlaxcala. Pues aquí nuestra observación en cuanto al sistema de justicia en México, a nuestro punto de vista como indígenas de Tlaxcala, consideramos que es obsoleto el actual. Y es obsoleto precisamente porque no ha resuelto el problema social de la delincuencia en México. Y cada día se genera más delincuencia. Y aunque hagan más normas, se siguen generando delincuencia. Y entonces esta Constitución en la que estamos aportando soluciones es una Constitución donde todos debemos de aportar, no de criticar, es aportar. El país está lleno de leyes y eso nos dice que estamos en un estado de derecho, pero son leyes de dominio que son producto del capital. Y desgraciadamente la indefensión de nuestros mexicanos es terrible. Entonces, ¿por qué surge la delincuencia? ¿Por qué surgen los delitos? Es lo que esta Constitución debe de buscar. Y son una serie de conceptos de dónde vienen todos estos delitos. Ahorita un ejemplo,
si hacemos una encuesta nacional, ha subido los delitos en materia de robo. Y robo precisamente porque el sistema capital obliga al ciudadano, no con chicotes, sino simplemente es que se convierte en un consumidor. Y al no tener los elementos, que es el dinero para comprar las cosas, pues eso lo obliga, es una causa que lo obliga a delinquir. Y entonces nosotros tenemos que buscar la manera como constituyentes, de qué manera eliminamos ese tipo de delito. Y podemos mencionar hoy en día un ejemplo, la separación de parejas, los divorcios. Ahorita un ejemplo, lo que más afecta al país es el asunto de la economía, y eso es lo que les obliga a todo mundo a delinquir. Y por más que hagan leyes, no están resolviendo el problema en México. Esa es la realidad. Entonces, esta Constitución debe de buscar la manera de qué forma podemos bajar, o no bajar, eliminar, nulificar todo ese tipo de conceptos. Por esas razones, nosotros, un ejemplo, si estudian un poquito la historia de Tlaxcala, los orígenes de los 4 señoríos, ellos eran los que calificaban o los que tenían unas normas de pueblo, y son las que ellos decidían a manera de asambleas, citaban al que haya cometido algún delito para ver cuál era su castigo. Y muchos se supone que eran como castigos, a lo mejor trabajar en el campo, los hacían trabajar en el campo para producir más. Y había una serie de conceptos que tenemos aquí en Tlaxcala, que es lo que hacían. Entonces nosotros estamos retomando precisamente los sistemas de gobierno ancestral. Hoy estos sistemas de gobierno que tenemos son de un sistema capitalista, de sumisión para el pueblo mexicano. Por esa razón, nosotros como indígenas creemos que si vamos a adaptar las leyes que actualmente están, pues esta Constitución no va a funcionar para nada. Vamos a seguir de nuevo con el mismo sistema, y eso es lo que no queremos en esta nueva Constitución. Por estas razones nosotros creemos que el rescate de las normas ancestrales eran las más efectivas que hoy las normas que actualmente se implementan. Eso es lo que nos aportamos ahorita para decir en esta nueva Constitución. Gracias. Sí, muy bien, Irineo. Pues sí, estamos obviamente recogiendo todo esto de las formas ancestrales y la sabiduría de los pueblos originarios. Y muchas gracias por estar, Irineo. Y bueno, aprendemos de todos lados también, de Occidente también vamos a aprender algunas cosas, pero sí con esta idea de una justicia restaurativa, comunitaria, de búsqueda de causas, y no solamente, por eso quitamos la palabra penal, ¿no? Del Código Penal. Bueno, seguimos con el maestro Pedro Fidel. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, bueno, antes que nada, felicidades a los ponentes, excelentes aportaciones, se aprende mucho. Pues yo creo que el fenómeno de la inseguridad es multifactorial, creo que ahí coincidimos todos, y de ahí pues arribo yo a la conclusión de que al ser multifactorial también se debe de prevenir, combatir o abordar desde una perspectiva multifactorial. Ya lo habíamos comentado y me parece que se está haciendo en algunas partes del país, que se debe de crear una unidad municipal de atención psicosocial enfocada a la cuestión de la prevención del delito y a impulsar en el aspecto educativo a los niños y jóvenes que se van quedando en rezago. Entonces, esta unidad municipal de atención psicosocial, sin mencionar la palabra delito, pero en sus objetivos, en su programa, obviamente plasmar el abordaje de la prevención del delito y de todo lo relacionado,
Entonces ahí hay una gran labor que podemos hacer, que pueden hacer los psicólogos, los pedagogos, los sociólogos, los criminalistas y algunos otros profesionales que se han propuesto. Creo que el ejemplo de Cherán, Michoacán, nos da una gran lección de lo que sucede cuando la inseguridad llega ya a extremos insoportables por la ciudadanía. Y pues en Cherán repudiaron y expulsaron a la partidocracia, a los partidos políticos, y creo que eso ya también se ha estado gestando en otros municipios. Acá en Cárdenas, Tabasco, no se llegó a ese nivel, pero sí al primer nivel, que era la organización de vecinos vigilantes, y a la situación de instalar barricadas ya incluso en la ciudad, en algunas colonias. Y aquí tuvimos a un líder muy, muy valiente que está aquí presente en la audiencia, el licenciado Jesús García Gómez, que ojalá lo pueda explicar de manera más profunda. El hartazgo por la inseguridad era tan grande que ya los vecinos nos estábamos organizando, y el licenciado Jesús García Gómez pues colaboraba valientemente en este proceso de la organización. Ya lo invitaban a algunas comunidades, e incluso al sur de Veracruz, allá en lo que ya es otro estado, también lo invitaban. Retomando la propuesta del abordaje y de la atención multifactorial, el municipio, también coincido bastante con los compañeros, el municipio es la célula principal de la organización política social, y pues el municipio es la instancia más cercana a la sociedad. Y pues ya para terminar, dentro de esta propuesta, considero que no se debe de olvidar o dejar a un lado, o se debe de aprovechar las escuelas de educación básica, principalmente y fundamentalmente las escuelas primarias y la escuela secundaria, porque en toda colonia, en todas las colonias de nuestro país hay una escuela primaria y posiblemente hay una secundaria, y desde ahí propusimos la vinculación de esta unidad municipal de atención psicosocial, una vinculación estrecha con las escuelas y los maestros mediante esta unidad municipal. Entonces esa es mi propuesta, y sí, pues coincido bastante y considero que esta organización verticalista, presidencialista, que como ya se agotó y ya se corrompió demasiado, pues es necesario ya unas instancias más horizontales, como lo propone este Congreso Nacional Constituyente que se está planteando. Pero en lo específico, pues esa es mi propuesta, la Unidad Municipal de Atención Psicosocial. Y ya para terminar, nada más quiero mencionar que aquí en Tabasco también hay un líder muy valiente, el licenciado Alejandro, amigo del ingeniero Pablo López Figueroa y de un servidor, y del licenciado Jesús García Gómez, que está aquí en la audiencia, que es líder de los policías y que los asesora porque es abogado, y pues lamentablemente afectó intereses, y supuestamente un presunto alto funcionario, pues por ahí le mandaron un comando armado para desaparecerlo. Bueno, es para ejemplificar con hechos esta situación tan grave que se está sucediendo. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Fidel, desde Cárdenas, Tabasco, también una experiencia muy interesante, y precisamente le vamos a dar la palabra al licenciado Jesús García Gómez, también de Cárdenas, Tabasco, ¿verdad? Licenciado, adelante. Sí, compañero, muy buenas noches. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, muy bien, me presento, soy el licenciado Jesús García Gómez. Pues muy motivador y muy enriquecedora la ponencia de los compañeros, colegas licenciados, quienes trataron temas de la Constitución Política Mexicana, del Código Nacional de Delitos Penales, de la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Fue algo muy bonito, en el sentido de que lo que los compañeros comparten, si bien es cierto que se sustrae de la Constitución actual, pero es necesario insertar lo bueno, lo que sirva para esta Constitución que se está creando en estos momentos. Y precisamente ese es el propósito. El propósito es crear un sistema de justicia ya no que sea retributiva, sino que sea restaurativa. Tanto así de que la misma Constitución Política Mexicana, el 18 de junio del año 2008, sufre diversas reformas, entre ellas 10.
de esas 10 reformas que se llevó a efecto en la Constitución Política Mexicana, está el artículo 17 constitucional, el cual nos habla de los mecanismos de soluciones de controversia. Es algo que pues en esta plática se ha plasmado, donde sí es necesario que fuera de todo formalismo darle salida a los cauces legales correspondientes. Entonces me pareció interesante la ponencia que llevaron a efecto, también así como lo que comentó el compañero, donde habló del artículo 150 de causa urgente. Y es muy cierto, yo creo que es necesario que en la nueva Constitución Política Mexicana se inserte la función de los órganos jurisdiccionales en situaciones de causa urgente, porque el mismo Código Nacional de Penales lo manifiesta. Dice el artículo 150, dice, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá girar órdenes podrá emitir órdenes de aprehensión siempre y cuando existan datos que puedan en un momento dado esclarecer un delito, o que la persona se quiera dar a la fuga o sustraerse de la acción, en este caso penal. En tal sentido, considero que sí es algo muy benéfico. Bueno, esos fueron los puntos que a grandes rasgos trataron los compañeros. Actualmente aquí en México se está tratando, más sin embargo, nomás queda en un tratando porque no se ha implementado la justicia cívica. ¿Qué es la justicia cívica? Bueno, la justicia cívica es la cultura de la legalidad. Precisamente mediante el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública le ordena a los municipios de todo México que se implemente que se puede implementar la justicia cívica, situación que hasta este momento no se ha llevado a efecto más que en unos cuantos municipios, como es Escobedo, como es aquí en Tabasco, en Comalcalco, y son poquitos los municipios que están llevando a efecto la justicia cívica. La justicia cívica es donde la parte de seguridad pública se vuelve mediadora, conciliadora, restauradora. ¿Para qué? Para rescatar el tejido social. Entonces es algo muy importante que se pudiera plasmar dentro de esta misma Constitución Política Mexicana, porque ese es el propósito. El propósito no es combatir al delincuente de manera frontal, sino más bien mediante la prevención, hacer conciencia en el ciudadano, que aquel ciudadano que está cometiendo una conducta inapropiada, que se presente o se lleve ante los órganos jurisdiccionales competentes y se reinserte a la sociedad mediante ayuda psicológica, mediante trabajo social, mediante grupos de alcohólicos anónimos, diversos grupos. Entonces, el propósito es de que la persona busque esos cauces. A veces el municipio o el estado no lo quiere hacer porque son gastos. Mas, sin embargo, la misma experiencia nos enseña que la persona que comete un hecho delictivo y lo vuelve a cometer es porque sí piensa que ese es su modo de vivir. ¿Qué tenemos que reinsertar en el ciudadano? Pues un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, que piense diferente. Ese es el propósito, porque conmigo pueden llegar una persona, 2 personas, 3 personas a hacer convenios o levantar acta, pero mientras no se le dé los cauces correctos, vamos a seguir en la misma tesitura. Y en tal sentido, considero que la implementación de la justicia cívica es necesario en este caso aquí en México, porque pues mediante la prevención es como se pueden disminuir los índices de inseguridad. Ese sería mi comentario, compañero. Muchas gracias, Jesús García Gómez, desde Tabasco. Muy interesante, y vamos a ver cómo el concepto de justicia cívica también se puede incorporar en la Constitución en los términos que usted señala.
Bueno, seguimos con Jalisco, con Elisa Pérez Ortega. ¿Qué dicen en Jalisco, Elisa? Muy buenas noches y felicidades a los ponentes, doctor Murueta. Quería manifestar que es muy difícil que los policías que ya están adiestrados, que ya están preparados, que estos ya tienen, claro, hay que hacerles un nuevo examen de control y confianza y todo esto, pero que se vayan a desechar, o igual algunas personas que están dedicadas a las leyes, como dijo el licenciado Pascual, que había que tener un órgano de vigilancia, digamos, un órgano, pero de gente especializada para que estuviera vigilando exactamente que la justicia se llevara a cabo. También no es tan fácil que la justicia se lleve a cabo si en las comunidades hay también ciertas complicidades. Entonces, también yo tengo el caso de unos vecinos que sí eran asesinos, criminales, y nadie los denunciaba porque todos tenemos miedo en esta situación actual de justicia en la que vivimos. Pero yo digo que llega el momento en el que estos tienen otros vecinos que son sus amigos, digamos, y entonces se hacen una serie de complicidades y uno se encuentra maniatado, no sabe uno cómo denunciar en el presente, pero en el futuro, cuando entrara en vigor esta nueva constitución, ¿qué se podría hacer para que no nos delataran a quienes delatáramos a los que estuvieran delinquiendo? Y bueno, sí que exista, yo creo que es muy importante anotar un nuevo órgano de vigilancia de personas, de licenciados, de abogados especializados, y que estén viendo que no se hagan mal las cosas en estados, municipios, ni en la federación inclusive, o sea, que esté al mismo nivel que el más alto de los niveles de esta nueva orden, de este nuevo ordenamiento. Pues. Muchas gracias, Elisa, pues interesantes también tus planteamientos, ¿verdad? Cómo garantizar que los órganos de justicia operen y con el apoyo de la ciudadanía, que no tenga el temor de las represalias, que luego está en la connivencia, ¿verdad? Con las policías, siembran cosas y resulta que una denuncia se vuelve contraproducente y se vuelve en contra de la persona que hizo la denuncia, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando ya nuestra sesión del día de hoy. Le vamos a pedir a nuestros tres invitados que hagan su conclusión de esta noche y luego a Otilia que haga el cierre. Gracias, Elisa. Entonces empezamos otra vez con Saúl Castro, por favor. ¿Qué concluyes esta noche, Saúl? Y gracias. Bueno, después de escuchar a todos y de tomar en cuenta las observaciones mucho que tomé de que ya existe, y me agreso al tema municipal, donde efectivamente habría que darle más peso en efectivamente órganos de civilidad. Esa es una de las cosas que yo considero más importantes, porque en la medida en que se involucre la sociedad organizada, profesionalizada, sin duda alguna, se pueden aspirar a mayores niveles de paz y de tranquilidad en cada comunidad, en cada ciudad. El hecho de efectivamente me recordó, porque el tema de la justicia cívica es muy importante, porque busca precisamente evitar las fricciones más a un nivel más fuerte y de esa manera permitir que el tejido social se restaure por sí mismo. Esto es muy importante, pero eso obliga pues a una capacitación que se debe de estar dando, que se está dando, pero que no se ha aplicado pues, en todo el país. Entonces, seguimos viviendo escenarios que son todavía muy lastimosos en cuanto a la convivencia vecinal. Entonces, por ahí creo que esos dos aspectos, yo me quedaría con esa parte que es la parte municipal. Hay que hacer que haya más participación ciudadana en estos consejos municipales de seguridad pública,
y que efectivamente se fomente más esta cultura de la mediación a nivel policías municipales. Creo que desde ahí se pueden empezar a construir una estrategia muy fuerte con el fin de restaurar el tejido social. Esa sería mi conclusión en este momento. Gracias, Eduardo, por la invitación. Muy, muy interesante la conclusión también. Gracias, Saúl. Pues le daríamos la palabra ahora al licenciado Carlos Alberto Pascual para que nos diga su conclusión de esta noche. Gracias, maestro Murueta. Gracias a todos por sus reflexiones. Finalmente, decía el epistemólogo Bunge, que la búsqueda de la verdad, sea filosófica o científica, pues es una empresa social. Y estos diálogos son para eso, ¿no? Para ir enriqueciendo. Lo que decía el compañero es cierto, los sistemas de justicia ancestrales, como les llamó él, pues en su momento quizás fueron efectivos, ¿no? Hablemos del derecho azteca, ¿no? Muy sanguinarios, hablemos de las culturas mesoamericanas, hoy hablemos de Cherán, ustedes hablan mucho del sistema de justicia en Cherán, es cierto, en Guerrero tenemos un sistema político de usos y costumbres, en Ayutla de los Libres Guerrero, por aquí hay algunos alumnos que tuve el gusto de impartirles clases. Sin embargo, no hay que olvidar algo bien importante. El límite del sistema, cualquier sistema de justicia, quitémosle el penal, siempre va a ser el respeto a los derechos humanos. Yo soy partidario de que cualquier norma tiene que tener como principio esa progresividad de los derechos humanos. Sería la conclusión. Hay que respetar, hay que crear procedimientos, hay buenas aportaciones. La cuestión de la alternatividad, la cuestión de la justicia restaurativa, ha nacido a raíz precisamente de que se han buscado nuevas formas de defensa de derechos fundamentales en el procedimiento. Y no hay que olvidar algo, todos, absolutamente todos, estamos en esta sociedad, en estos grupos sociales, y nadie está exento de estar sometido en algún momento a un procedimiento judicial. Entonces, pensemos siempre también en esa situación. Los organismos que buscan crear en esta Constitución, algo bien importante, deben de ser autónomos, independientemente del poder que sea una asamblea, que sea un grupo de personas que lleguen al poder. Recuerden que la autonomía es importante. Si es un órgano de persecución y de investigación criminal, que sea autónomo. En la implementación del sistema de justicia penal acusatorio actual, desde el año 2016, que empieza a aplicarse en toda la República, precisamente el error fue ese, poner a los mismos operadores jurídicos. Pones a los mismos jueces, pones a los mismos fiscales, pones a las mismas policías, pones a los mismos asesores jurídicos, y entonces en cuanto a la operación de este sistema, pues resulta ser un fracaso total. No es solamente México. En algún momento el doctor Leonardo Pereira Meléndez, un jurista venezolano muy reconocido, nos decía en alguna charla, ¿saben qué? Aquí en Venezuela desde 1998 se empezó a implementar el sistema penal acusatorio, y es la fecha que no se ha perfeccionado ni se perfeccionará. Vean ustedes México, que llevan poco la reforma constitucional en materia penal, es del 2008, llevan poco y ya se están desesperando. Hay que ir trabajando. Cualquier sistema de justicia requiere obviamente la operatividad, requiere la pragmática y no solamente la teoría. Es bonito crear una ley, una norma teórica, pero a llevarla a la práctica es muy difícil. Se requiere mucha voluntad y sobre todo mucha participación ciudadana. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, maestro licenciado Carlos Pascual. Muy importante también su conclusión. Y le damos la palabra ahora al licenciado Eduardo Ceballos de Labra para que nos diga su conclusión de esta noche. Mis conclusiones respecto al primero de del público que habló, del indígena de Tlaxcala, le expreso que mis críticas son con aportación. Critico, pero digo de qué forma se pueden solucionar. ¿Sí? Lo que advierto que está mal. No nada más critico por criticar. Segundo,
Dice él que la ausencia de dinero obliga a cometer delitos a los pobres. Le digo, está mal. La ausencia de dinero no puede obligar a nadie a la comisión de delitos. La ausencia de dinero no puede obligar a nadie a la comisión del delito. Siendo honestos, ¿cuántos de los presentes en algún momento de nuestra vida, hemos carecido de dinero en un determinado tiempo y no por eso delinquimos? Entonces, no es eso, no es el hecho de que, me falta dinero, cometo un delito y ya, soluciona el problema. No, señor, no radica en eso. No radica en esa justificación, en esa ausencia de ese pecuniario. Mejor cuando es endémico, licenciado. Dijo, cuando ya lleva muchos años y generaciones sin dinero. Ya eso, Sócrates dio al respecto, dice, educar al niño para evitar sancionar al adulto. Educar al niño. Claro. Esto es un fenómeno mucho más allá, pero definitivamente estoy en contra de que por la ausencia de dinero, por más décadas que tuviese una persona, la salida fácil o la solución fácil sea la comisión de delitos. El gobierno debe crear fuentes de empleo, debe educar mejor, debe generar un cúmulo de parámetros suficientes y necesarios para dotarle de recursos a esa persona, ¿sí? Pero definitivamente la ausencia de dinero no puede ser causal de la comisión de delitos. En materia de educación, sin ir a ese pueblo famoso que mencionó el segundo de los participantes del público, en Guerrero tenemos un pueblo, Calutla, que no hay policías, no hay abogados, no hay delitos. Extrañamente no hay delitos. Puede uno ir al río, deja uno sus cosas ahí, su cartera y todo, y se puede uno ir a caminar y puede uno regresar tiempo más tarde, 2, 3 horas después, y allí está exactamente el dinero, allí está la cartera. No hay delitos, ¿sí? O sea, está erradicado esa situación. Está fuertemente controlado por los mayores, ¿sí? Entonces, y lo mismo, entonces, las puertas no tienen chapas, las emparejan y punto. No. Todo el mundo se conoce. Entonces, ya es mucho antes que este pueblo de Chedrain, ya hay 2 poblados y este de Guerrero es mucho más antiguo que este ya mencionado, en donde no hay policías ni hay abogados. Respecto al segundo de los participantes del público, dice, en cuestión de mi síntesis, ya no va a haber primaria. A partir del 2022, los grados escolares cambiarán a fases de aprendizaje, y son 6 fases de aprendizaje. Primera fase de aprendizaje se llama educación inicial y parte desde los 6 hasta los 3 años de edad. Segunda fase, preescolar, que son los 3 años siguientes. Tercera fase, lo que todavía se denomina primaria, primero y segundo año. Siguiente fase, tercer y cuarto año de primaria. Quinta fase, el quinto y sexto año de primaria. Y la sexta fase son los 3 años de secundaria. Entonces, van a desaparecer ya la primaria, van a desaparecer concretamente los grados escolares por fases de aprendizaje a partir del presente año en curso. Gracias a todos y cada uno de los presentes. Gracias, doctor Murueta. Muchas gracias por sus aportaciones. Dice el maestro Pedro Fidel, si la ausencia de dinero de empleo no es exégesis del delito, es una cuestión de educación. Sí, también. Pero bueno, yo me quedé pensando ahí en la gente que, por ejemplo, se va de ilegal a Estados Unidos, obviamente comete un delito al entrar como ilegal en Estados Unidos y muchos de ellos se van pues por buscar una posibilidad económica.
los campesinos que si siembran maíz, frijol, pues se mueren de hambre, muchos de ellos te ven en la posibilidad de caer en la siembra de enervantes como una forma de tener mejor remuneración. Entonces, habría que ver. ¿O tú qué piensas, Otilia? ¿Cómo cerrarías este diálogo con estas importantes aportaciones de nuestros invitados y del Bueno, público? sí, primero que nada, muchas gracias. Me parecen aportaciones muy importantes, las del licenciado Saúl, como algo que ha intentado hacer en su comunidad. Y esto de la comisión de los delitos, yo creo que lo que nosotros soñamos es con otro tipo de sociedad, no con esta sociedad en donde tenemos una educación individualista, con que yo esté bien, que los demás están mal. Yo creo que lo que pasa en esta población de Guerrero, que no recuerdo ahorita su nombre, es que tienen el sentido de comunidad. Y eso es lo que nosotros aspiramos, a que haya un sentido de comunidad y que se erradique el delito y que sea una cosa completamente casual el que haya algún delito en la comunidad en que tengamos. Y creo que casi todos nosotros estamos convencidos que a través de lo que le llamamos, lo que le has llamado tú, Marco, la sociedad del afecto, nos has convencido de que en esa sociedad va a ser otra cosa, que vamos a estar con un sentido de comunidad muy grande. No van a ser estas grandísimas ciudades, o si son grandes ciudades, estarán divididas por colonia y la gente de una colonia nos sentiremos pertenecientes a esa comunidad, y que la educación será otra, será una educación para la vida, no con grados ni nada, sino una educación que nos sirva para nuestra vida, porque hay tantas cosas en la primaria y en la secundaria que nos enseñan que no nos ayudan para nuestra vida cotidiana. También la educación, bueno, habría que leer todos estos capítulos, y todo esto va a propiciar otro tipo de sociedad, y que será una cosa excepcional. Que la gente robe para comer, pues no, porque tendrá alimento y tendrá un salario suficiente. Y es lo que nosotros anhelamos, es lo que queremos, que sea una sociedad de este tipo, que la gente por necesidad no cometa el delito. O sea, que no tenga hambre, que no tenga falta de una vivienda digna, que no tenga falta de educación tampoco, que puede educar hasta donde ella considere hasta donde ella considere que le gustaría estudiar, ¿no? Que cualquier persona, aunque sea de un origen humilde, pueda llegar a tener un doctorado, y que la gente ame su trabajo. Que si yo me preparé para limpiar casas, sepa limpiarlas perfectamente bien y esté bien preparada para eso. ¿Sí? Creo que es y claro que las aportaciones son muy importantes, pero lo central es que queremos otra sociedad, una sociedad distinta, en donde no haya un presidente, en donde no hayan gobernadores, en donde sea la comunidad la que manda, y la que lo ha repetido Jesús Amosurrutia hasta el cansancio. Somos nosotros los que vamos a realizar todo esto. No es alguien que venga a salvarnos desde arriba. Nosotros vamos a salvarnos y vamos a provocar que haya la menor comisión de delitos. Y ya no seremos una sociedad individualista, ¿sí? Y bueno, también les quiero agradecer porque son muy importantes las contribuciones que hemos tenido esta noche, y que sí, pues hay necesidad de agregar muchas de ellas a nuestra Constitución, que por inexperiencia no hemos agregado, y hay que ir discutiéndolo con la gente, y la gente tiene que irse convenciendo de que hay cosas que se necesitan modificar. Gracias a todos. Ahora fuimos muchos, más que de costumbre, aunque ya sabemos que lo pueden ver después. Los invitamos a que estén con nosotros las semanas que nos faltan de estos diálogos constitucionales, que me parecen que han sido muy benéficos, y que vamos a tener una constitución mejor que la que tenemos. Muchas gracias, Otilia. Pues mira, aquí el maestro Pedro Fidel dice que sí, que hay que recuperar y fortalecer el sentido de comunidad
David Sánchez dice que la seguridad pública involucra autoridades y ciudadanía. Y bueno, la idea que tenemos es que la ciudadanía sea la autoridad del autogobierno, ¿verdad? De que Claro. se funda eso. Carlos Pascual, pues se despide. Saludos a todos, gracias por la diferencia en la lucha por los derechos, corresponde a todos, deben ser el pan de cada día. Y David Sánchez también dice prevención del delito desde los niveles básicos de la escuela. La mayoría de las veces, yo digo que desde la familia también, ¿verdad? Las veces la violencia se genera desde la casa, como lo dice muy bien David Sánchez. Por eso uno de los proyectos es la escuela para padres universal obligatoria, para que todas las instituciones den facilidades para que los trabajadores y las instituciones y las empresas den facilidad para que los trabajadores acudan a la escuela para padres. Pues con eso terminamos este diálogo constituyente número 50. Les agradecemos al licenciado Aro Ceballos, al licenciado Carlos Pascual, a nuestro amigo Saúl Castro, al ingeniero Saúl Castro, bueno, psicólogo, también psicoterapeuta, y a todos los que hoy estuvieron aquí para este diálogo constituyente número 50 sobre seguridad pública. Seguimos la próxima semana con la Guardia Nacional, que es otra Guardia Nacional muy diferente a la que plantea López Obrador. Está más basada en la Guardia Nacional de la Constitución de 1917, no la de ahorita, de 2019. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Lomán. Gracias, Efrén Guzmán. Gracias, licenciado Ceballos, nuevamente. Gracias, Carlos Pascual. Gracias, Saúl Castro. Gracias, Elisa, por estar. Gracias, el licenciado Jesús García Gómez de Tabasco. A David Sánchez Pichón. Muchas gracias. A Irineo Pablo desde Tlaxcala, es el gobernador de Tlaxcala, gobernador indígena de Tlaxcala. A Jesús Amosurrut, que está con nosotros. A Maricela Hernández, que qué bueno que estuvo. A Ofelia Flores Galvez, muchas gracias. A Lucero Sierra, a Marco Antonio, a Belardo Berra Valente, a Javier Hernández, al maestro Pedro Fidel, que siempre está, a Leti Rioja, a Francisco Sierra, ya dije, a Pavel por su apoyo con los controles técnicos, y gracias a todos. Mandamos un abrazo, ¿no, Tilia? Y nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Efraín. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Saúl. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.